Hola tercero, espero que todas y todas estén muy bien. En esta clase vamos a seguir trabajando la resolución de triángulos rectángulos, pero aplicados a las situaciones problemáticas. Y vamos a utilizar todo lo aprendido y utilizado en la clase pasada, ¿sí? No vamos a incorporar ningún conocimiento nuevo. En la resolución de situaciones problemáticas, donde hay triángulos, rectángulos que resolver, es fundamental identificar los datos correctamente. Es decir, vamos a tener que dibujar un triángulo rectángulo y colocar los datos donde corresponde y luego resolver como ya hicimos. Tenemos acá la primera situación problemática. Un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es de 69 grados, ¿qué altura tiene el edificio? Bueno, primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a ubicar los datos. El primer dato, el edificio. ¿Sí? El edificio es vertical. Entonces sabemos que este es el edificio. No tenemos su longitud, no sabemos cuál es la altura, incluso es el dato que tenemos que buscar, así que ahí no ponemos más nada. Ahora, lo que vamos a identificar es la sombra que mide 20 metros, porque dice que el edificio proyecta una sombra de 20 metros y sabemos que la sombra es horizontal, ¿sí? Ya que está sobre el piso. Y también el problema nos da como dato de que el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es de 69 grados, es decir, este ángulo, ya que es desde la punta de la sombra hasta una parte alta del edificio, es decir, este ángulo es de 69 grados. Y ahora le puse ahí nombre a los vértices para que me sea más cómodo después resolver. Entonces lo que nosotros tenemos que averiguar acá es la altura del edificio, así que a eso lo vamos a llamar X. Ahora vamos a utilizar una razón trigonométrica que me relacione la sombra, que es el dato que yo tengo, y el edificio. Voy a usar este ángulo de 69 grados, entonces al pararme en este ángulo tengo la sombra, que es cateto adyacente, y el edificio, que es cateto opuesto. La razón trigonométrica que me relaciona al ángulo con su cateto adyacente y su cateto opuesto es la tangente. Entonces escribo la fórmula de la tangente y empiezo a reemplazar. Sabemos que el ángulo C mide 69 grados, entonces pongo ahí su amplitud. El cateto opuesto no sabemos porque es el edificio, es X, y el cateto adyacente es 20 metros. Una vez que planteé la razón trigonométrica, verifico tener una sola incógnita, es así, tenemos acá una sola incógnita, entonces empiezo a despejar la incógnita, que es X. Para ello paso 20 metros multiplicando el primer miembro y esto lo resolvemos con la calculadora. Recuerden que para resolver esto apretan la tecla que dice tan, ponen el 69, la tecla de grados por 20 y obtenemos que la altura del edificio es 52,101 metros. Segunda situación problemática. Un capitán de un barco observa al vigía de un faro con un ángulo de elevación de 32 grados. Si la altura del faro es 135 metros, calcular la distancia del faro al barco y la visual del piloto. O sea, acá esta situación problemática nos pide que averiguemos dos cosas. La distancia del faro al barco y la visual del piloto. Vamos a hacerlo por separado, por supuesto. Primero dibujo el triángulo rectángulo, marco el ángulo recto y empiezo a identificar los datos en nuestro triángulo. El faro va a ser este cateto, ¿sí? Ya que sabemos que el faro es vertical. Vamos a tener el mar horizontalmente y ahí donde yo puse el vértice C va a estar el capitán, porque el capitán está en el mar y observa el faro. O sea, esta es la visual del capitán respecto al faro. Y sabemos que lo observa con un ángulo de 32 grados, así que desde el capitán el ángulo para mirar el faro es de 32 grados. Ahí le puse nuevamente nombre a los otros vértices del triángulo y primero vamos a calcular la distancia que hay desde el barco, es decir, de donde está el capitán, hasta el faro, que es X. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo C con su cateto adyacente, ya que lo está formando el ángulo este cateto, y el cateto opuesto nuevamente es la tangente. Entonces empiezo a reemplazar con los datos. Sabemos que el ángulo C mide 32 grados, entonces nos queda tangente de 32 y ahora tenemos que reemplazar
cateto opuesto es 135 metros. Y cateto adyacente es X, que es la distancia que hay desde el barco donde está el capitán hasta el faro. Ahora empezamos a despejar. Primero tenemos que pasar la X que está dividiendo multiplicando al primer miembro. Y en el segundo miembro me queda 135 metros. Y ahora tengo que hacer un paso más para despejar X. O sea, yo quiero encontrar este valor. Entonces, tangente de 32 que está multiplicando, lo tengo que pasar dividiendo al segundo miembro. Y esto lo resuelvo con la calculadora. Entonces, me queda que X, que representa la distancia que hay del faro al barco, es 216,045 metros. Pero ahora el problema también nos pide la visual del piloto, es decir, sería la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Pero yo ya tengo este cateto y este cateto, entonces la hipotenusa la voy a hallar utilizando el teorema de Pitágoras. Reemplazo, nos queda hipotenusa al cuadrado, ya que es nuestra incógnita. Reemplazo por la medida de los catetos. Fíjense que el cateto que puse ahí es el que yo hallé. Y el otro es el del faro, que mide 135 metros. Resuelvo esas potencias con la calculadora. Ahora sumo esos resultados. Y por último, como yo quiero hallar el valor de la hipotenusa, no de la hipotenusa al cuadrado, paso la potencia al segundo miembro como raíz. Resuelvo esta raíz con la calculadora y nos queda que la hipotenusa es 254,755 metros. Tercera situación problemática. Desde la terraza de un edificio se observa un automóvil que se encuentra a 234 metros con un ángulo de 63 grados. ¿A qué distancia del pie del edificio está el auto? Dibujo primero el triángulo, marco su ángulo recto. La terraza va a estar acá arriba, ¿sí? Y dice que se observa al auto, o sea, el auto está acá abajo, al nivel del suelo, con un ángulo de 63 grados, que ahí lo marqué, ¿sí? El ángulo es desde la terraza. Y está a una distancia de 234 metros, o sea, de la terraza al auto, que es la hipotenusa, hay 234 metros. Perdón, y acá puse que este es el edificio, para tenerlo en cuenta. Y entonces dice, ¿a qué distancia del pie del edificio, está el auto? O sea, tenemos que calcular este cateto, esta distancia, que ahí lo simbolicé con X y le puse al vértice donde está el ángulo recto la letra S. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo de 63 grados con su cateto opuesto, que es el que yo quiero hallar, X, y la hipotenusa, porque tengo el dato, así que la voy a usar, es el seno. Entonces, reemplazamos el ángulo T, que es el de la terraza, es 63 grados. El cateto opuesto al ángulo T es X, ¿sí? Que es nuestra incógnita, y la hipotenusa sabemos que es 234 metros. Entonces empiezo a despejar X. Paso primero 234 multiplicando el primer miembro, ¿sí? Y ahora resuelvo esto con la calculadora. Y entonces ya de esta forma encontré la distancia del pie del edificio al auto. Y cuarta y última situación problemática. Un cochecito es subido por una rampa que tiene una inclinación de 21 grados y que está apoyada a 1,5 metros del piso. ¿Cuál es la longitud de la rampa? Dibujo el triángulo rectángulo, marco el ángulo recto y empiezo a ubicar los datos. La rampa sería la hipotenusa, ya que está inclinada. El ángulo de 21 grados es el ángulo de inclinación que tiene la rampa. Obviamente lo situamos sobre el piso, ¿sí? Porque, como estamos hablando de una rampa que está apoyada en el piso, ese es el ángulo. Y dice que está a 1,5 metros del piso, ¿sí? O sea, esta distancia, es este cateto, ya que acá termina la rampa y acá está el piso, entonces está ubicada a 1,5 metros. Y yo quiero encontrar la longitud de la rampa, es decir, la hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo de 21 grados con su cateto opuesto, que lo voy a utilizar ya que tengo el dato, y la hipotenusa, que es nuestra incógnita, es el seno. Entonces, reemplazo. Sabemos que el ángulo C mide 21 grados, que el cateto opuesto es 1,5 metros y que la hipotenusa es X, que es nuestra incógnita. Entonces empiezo a hacer el despeje.
Primero tengo que pasar la X que está dividiendo multiplicando el primer miembro. En el segundo miembro me queda 1,5 metros. Y ahora, para terminar de despejar X, nuestra incógnita, voy a pasar seno de 21 dividiendo al segundo miembro. Y resuelvo y obtengo la longitud de la rampa, que es 4,185 metros. Bueno, cualquier duda que tengan respecto a la representación de los triángulos, la ubicación de los datos y la resolución, por favor no duden en escribirnos. Les mandamos un saludo muy grande y muchos ánimos y mucha fuerza, que ya falta poco para terminar esta etapa de virtualidad y poder descansar, que creo que todos nos los merecemos. Les mandamos un saludo muy grande y que disfruten de la semana.